Bueno, estamos con la doctora Marianela Ledesma para hablar del Tribunal Constitucional actual, de sus funciones, de lo que está pasando con el Poder Ejecutivo y de lo que está pasando con la confianza del público para lograr ante el Tribunal Constitucional justicia. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar en tu programa. Empecemos por el caso de la señora Presidenta de la República, una demanda competencial, artículo 117 de la Constitución, en debate. ¿Se puede o no se puede investigar a la Presidenta durante su mandato? El 117 dice que no se le puede acusar. La interpretación de la fiscal de la Nación, de varios y ahora, es se le puede investigar. La Presidenta dice no. Ningún acto, ni un allanamiento, ni un testimonio, ni siquiera pedirle su opinión, nada. ¿Cuál es su posición? Bueno, primero ubicar el contexto del proceso competencial. Me parece que se está haciendo un exceso de tutela, promover un proceso competencial para discutir un tema personalísimo de Boluarte. Y se está desnaturalizando la esencia de esta institución. Primero porque Boluarte no es el Ejecutivo. El Ejecutivo, como muy bien lo sabes, está conformado por los ministros, el presidente del Consejo de Ministros y ella. Y todo este Ejecutivo es el que tendría que ir al competencial para decir qué no le están permitiendo hacer dentro de las funciones del 118 o lo que le corresponde realizar el Ejecutivo, bajo una lógica de menoscabo a sus atribuciones. Pero el hecho de que a una presidenta no quiera ser sometida a una investigación, eso no significa que el Ejecutivo está maniatado o está afectado o está menoscabado en sus funciones. Entonces, desde ahí me parece un exceso de tutela pretender que el tribunal Lo que le correspondía a la presidenta de manera personal es presentar un amparo. Exactamente, totalmente de acuerdo, pero no comprometer una institución, promover un proceso competencial donde la discusión es ajena a lo que ella quiere. Eso es para empezar. Y bueno, y resolviendo tu pregunta, plantearíamos lo siguiente. Siempre desde que el Perú republicano conformó este Estado, se parte de la idea que todo poder se ejerce con límites y con responsabilidades. El tema de la protección, de la inmunidad a la figura presidencial ha estado en la Constitución de larga data, pero estaba acompañada de un elemento fundamental que era el juicio de residencia, de tal manera que el presidente, si bien podía ser acusado luego de su labor, tenía también la imposibilidad de salir del país. Bueno, juicio de residencia que se fue debilitando y al final quedó en una ley de responsabilidad porque ya no existe a la hora. Pero dentro de ese contexto... ¿Pero en el siglo XIX había sido juicio de residencia? Llegó hasta el año 1920, que desapareció. ¿Ya? Pero estaba en la Constitución. Teníamos esa protección, o tenía por lo menos el presidente el no ser acusado, su inmunidad, pero también acompañado de la imposibilidad de salir. De todas maneras que... Bueno, esto generaba ya, en la historia, vendetas dentro de los caudillos y todo, que es ajeno al tema. Pero lo que quiero decir esto es que la lógica de la inmunidad que estaba de esa época nunca trató sobre la posibilidad de la investigación, porque eso es un silencio del constituyente y que ahora se tendría que dar, me parece interesante que se dé una respuesta a lo siguiente. Primero, acá en la Constitución, el legislador constituyente ha colocado dos instituciones fundamentales para cumplir su deber. Bueno, el Ejecutivo con todas sus atribuciones y el Ministerio Público, su deber constitucional de perseguir el delito, investigar, velar por los intereses públicos, la legalidad, etc., 159 de la Constitución. Entonces, aparentemente hay una colisión, digo aparentemente, porque a mi entender no hay ninguna colisión, porque lo que le corresponde hacer el Ministerio Público es lo que le ha dicho el mandato constitucional. Y mi primer argumento está acá, ¿no? No hay ninguna prohibición que le diga el legislador constituyente investiga el delito salvo o con excepción o con limitación del Ejecutivo. No lo hay. Cosa que en la Constitución sí hay varios supuestos de prohibición. Claro. Por ejemplo, dice, está prohibido que se coloque el estado civil de los padres. Está prohibido de que los congresistas en los horarios de trabajo estén haciendo otras labores ajenas. O sea, hay una serie de prohibiciones, como 15 prohibiciones textuales. En cambio, el constituyente no ha dicho, está prohibido que el Ministerio Público investigue a la presidenta en ejercicio de sus funciones. No. Entonces, ahí, por lo menos, eso no hay. Pero si nosotros hacemos una interpretación de estos dos artículos, es vital que la investigación se realice para evitar impunidades, para evitar decisiones efectivas a
a futuro y además por un sentido común. Después de 5 años o cuando acabe su mandato no vamos a ir a la escena donde se desarrolló la situación delictiva a tomar las declaraciones, los documentos, porque contextualmente, anacrónicamente, ya no vamos a encontrar, o por último, si es que la encontramos, van a estar desvirtuadas. Y además también acá hay un tema que agregaríamos, que quien esté en el poder puede también interferir para evitar que esos vestigios o esos datos, evidencias, sean de repente retiradas. Entonces considero que sí es... Por la seguridad del proceso, dice usted. Por la seguridad, por la eficiencia, por el mensaje no a la impunidad. O sea, no se le puede acusar, pero sí investigar. Totalmente de acuerdo. Hay un argumento más, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Exactamente. Ese elemento también quería agregar, porque es un valor constitucional, y lo ha dicho la jurisprudencia del tribunal, y este tribunal también lo debe tener en cuenta, de que el tema de la lucha contra la corrupción es un valor constitucional porque desestabiliza el ejercicio de la labor ordinaria del Estado, y no solo es un tema del momento, es un tema que a futuro también va a pasarnos la factura, y como lo que vemos ahora en nuestro país, todo un tema de desorganización, producto siempre a veces de este tema de corrupción, ¿no? Entonces, el tratado dice claramente que las personas con alta investidura, los altos funcionarios del Estado, no pueden tener esquemas de impunidad. Exactamente. Eso lo dice el tratado. Mira, inclusive la propia Constitución le otorga a la fiscal de la Nación el deber de denunciar ante la Corte Suprema cuando hay un tema de desequilibrio o de enriquecimiento aparentemente ilícito. O sea, hay algo que el Ministerio Público tiene que hacer en relación a los funcionarios, ¿no? Ahora, sin embargo, la situación del TC, doctora, es complicada. Las personas que buscan justicia constitucional, por ejemplo, el caso del APSI ahorita, ¿no? El caso de todas las ONGs que están buscando una estrategia para defender sus derechos, que yo creo que están siendo vulnerados por la ley claramente. Exacto. Derechos constitucionales vulnerados por la ley. Tendrían que ir al Tribunal Constitucional, es lo lógico. Pero muchos están frenando y están pensando no ir al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional puede acabar constitucionalizando leyes inconstitucionales. Ya lo ha hecho en varias ocasiones. Los viajes de la presidenta, que es un escándalo, la cuestión de confianza, que es otro escándalo, la iniciativa de gasto de los congresistas. La cuestión de confianza. La cuestión de confianza, ya lo había dicho. Entonces, ahí tiene varios casos. Bueno, SUNEDU, ni qué decir. Entonces, es triste que el tribunal más importante de un país, el que tiene que decidir en última instancia sobre los derechos fundamentales de la persona, no genere ninguna confianza en los justiciables. ¿Cómo hemos llegado a eso? Claro, aunque en su momento cuando pronuncié se sonaron duras las palabras, pero considero que desde las decisiones que está tomando el tribunal está contribuyendo a la destrucción del país, porque la esperanza que por lo menos corrija y controle los excesos o las afectaciones a los derechos básicos desde el tribunal, digo esperanza, esa esperanza se ha visto diluida, no solo por criterios subjetivos, sino a la luz de las decisiones que se han venido tomando. Y es triste para la institucionalidad de un país perder la confianza en la labor que le corresponde. Hay casos en los cuales los mismos congresistas que han aprobado una ley inconstitucional, ellos mismos promueven la acción de inconstitucionalidad. Para blindarlas. Para blindarla, pero es una cosa descarada, y lo hemos visto en la cuestión de confianza. Ellos mismos. Y el tribunal se presta para ello, para bendecir algo que descaradamente se nota que es premeditadamente llevada para ese fin. Ahora, hay otro tema, doctora, que sí preocupa. Ustedes durante su gestión hicieron van a ser 5 años, el plazo está por cumplirse, una sentencia que declara como estado de cosas inconstitucional la situación de los penales del país. Que efectivamente es un estado de cosas inconstitucional porque la Constitución establece que el fin de la pena es la rehabilitación. Y ustedes llegan a la Constitución observando la situación de que la pena en el Perú no rehabilita, y no rehabilita por el sistema penitenciario que tenemos. Hay algunos que han querido interpretar como que ustedes han mandado cerrar penales, ¿no es cierto? Que ustedes no quieren que metan presa a la gente. No, a los delincuentes. No. Quisiera que explique exactamente cuál es el sentido de esa resolución.
Primero, tener en cuenta que el hecho que una persona esté restringida su libertad no le prima o no le quita su condición de tener una restricción en condiciones dignas. Claro, Y no le quita su condición de ser humano. Acá hay gente que le quita la condición de ser humano, pero digamos, para los que sí sabemos algo, no deja de ser humano. Claro, y un tema que se advirtió es que había un hacinamiento bárbaro, terriblemente existía un médico psiquiatra para atender a una población, un médico psiquiatra para atender toda la población, son 100.000 presos, y bueno, después se aumentó a uno más. Pero bueno, en esas condiciones el hacinamiento se previó hace más de 5 años, antes todavía que el fenómeno delincuencial sea se haya incrementado. Y se planteó de que existe una redistribución en la población carcelaria porque había centros carcelarios que su capacidad era 100 y estaban 600 personas. Evidentemente, así tampoco el tema de la seguridad en los penales se puede controlar cuando desborda la capacidad, menos se puede hacer un tema de resocialización de personas en esas condiciones. Entonces se planteó de que ya no se siga incorporando más detenidos en esas cárceles que estaban sobrehabitadas, súper hacinadas, ¿no? Entonces, sin que se vea otras estrategias, cómo se puede repartir la población carcelaria, optar otras, por ejemplo, los grilletes. Claro, pero el Ministerio de Justicia tiene una gran estrategia. Ha dicho que las penas que tengan menos de 5 años ya no son efectivas. Claro, entonces, antes era 4. Entonces, dice que con eso va a deshacinar. No creo, ¿no? Ese no era el objetivo. El objetivo es darle por lo menos un plazo súper prudencial para que vayan ampliándose los centros penitenciarios, para que se reabran, claro, se construya, se reabran, políticas como por ejemplo los grilletes electrónicos, un censo a la población de qué delincuentes son realmente un peligro, por ejemplo, las omisiones de asistencia familiar, que es reprochable, pero no están en la situación pues de un extorsionador o algo así, ¿no? Entonces es toda una política macro que se tiene que ver. Y esto nos muestra una vez más que no solo la inercia en la que tenemos en el manejo de los penales es fruto también de una burocracia no calificada que está ahí, bueno, sentada y que no responde a las necesidades y las expectativas que uno quiere, ¿no? Acaban de atrapar a un grupo de agentes del INPE vendiendo droga en el penal de Huancayo. Entonces, efectivamente, hay un problema mucho más profundo. Exacto. Y esto depende íntegramente del ministro de Justicia. Exactamente. No depende de nadie más que del ministro de Justicia. Y se le ha dado un plazo prudencial. 5 años. Para que puedan ver qué medidas toman. Y ahora, si no cumplen, ¿cuál es la sanción? Corresponderá a este tribunal, porque fue una sentencia estructural, corresponderá a este tribunal exigir el cumplimiento. Cuando estábamos en el cargo, hicimos audiencias de supervisión para preguntarle al Ejecutivo cuánto van avanzando. Bueno, daban algunas explicaciones que estaban avanzando, pero me imagino que este tribunal tiene el deber de hacer cumplir sus sentencias y tendría el deber de exigir cuánto se ha avanzado en este tema de no al hacinamiento carcelario. Doctora, creo que no han avanzado mucho. Lo único que hemos escuchado a la señora Presidenta es decir que va a mandar a la gente a Chayapalca. Y como usted decía en una entrevista reciente, Chayapalca tiene 200 plazas. Exactamente. Nada más. Exactamente. No hay. No hay. Y la verdad que se ha perdido la brújula en el tratamiento penitenciario en general. ¿Usted cree? Sí. Yo ya no por su experiencia, claro, pero ya por su experiencia como abogada. Sí. ¿Qué debería, o sea, un plan hace mínimo de 3 puntos que debería hacer un ministro de Justicia? Pronto vamos a cambiar. Primero, creo que quien asuma una función tiene que tener la capacidad y la expertise para tomar esas decisiones y no estar sentado por un tema de amiguismo o por otras razones, ¿no? Ese es un tema. 2, resultados, porque en la medida de que yo no muestre resultados, ni la población ni nadie va a poder legitimar la función que se viene realizando, ¿no? Y 3, yo creo que un tema de humanidad o de conmiseración con el prójimo o con los ciudadanos, que al final y al cabo están sentados para servirnos. Finalmente, sobre la extinción de dominio y esta ley que quiere finalmente eliminarla también, y otras normas del Código Penal que han sido modificadas en beneficio de los delincuentes, usted ha dicho, la clase política es ahora el crimen organizado. Totalmente de acuerdo. Es fuerte esto, ¿no? Sí. Yo no creo ahora en esas viejas ideas de la derecha, la izquierda. Eso no es un mensaje actual, porque creo que la nueva clase política que está surgiendo es pro delincuente o no eres delincuente, ¿no? Y han tenido la clase política actual diríamos un socio o aliado
para poder potenciar su criminalidad en el Congreso a través de leyes de la impunidad. El Ejecutivo, que también promueve, y el Tribunal Constitucional, que bendice estas leyes abiertamente contrarias a la Constitución, y la Junta Nacional de Justicia, que amedrenta a los jueces y fiscales que se atrevan de repente a decidir o a mirar de manera correcta la aplicación de las normas o de la interpretación de la Constitución, ¿no? Y de ahí no olvidarnos de la caja de resonancia del defensor del pueblo, que tiene un triste papel en toda esta escena. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Queda bastante claro y lamentablemente tenemos que compartir estas noticias con nuestra audiencia. No son las que nos gusta compartir, pero así están las cosas en el Perú, lamentablemente. Gracias por haber estado con nosotros.